Hermanos, bienvenidos a una sesión más de Teología del Antiguo Testamento. En ocasiones anteriores hemos estado hablando acerca de la tarea de la teología del Antiguo Testamento. Su propósito es tratar de encontrar un tema recurrente que pueda ser trazado a lo largo de toda esa vasta cantidad de material, con el propósito no de simplificar, pero con el propósito de darle un sentido de unidad a tan magna obra, ¿no? El Antiguo Testamento. Ya hemos hablado que se proponen diversos temas, por ejemplo, la creación, el pacto. El problema es que hay tanta variedad de géneros literarios, de documentos en el Antiguo Testamento, que parece que hasta el momento simplemente se resiste a ser reducido a un solo tema, ¿verdad? ¿Se acuerda, por cierto, cuál es el tema que hemos propuesto en este curso, que es el que le da sentido de unidad al Antiguo Testamento? A ver, ¿se acuerda cuál es ese tema? ¿Quién se acuerda? Porque lo conversamos ya hace algunos lunes, cuando estuvimos explorando cuál podría ser el tema del Antiguo Testamento, y dijimos, para nosotros, para este curso, este va a ser el tema. ¿Quién se acuerda? ¿Ok? A ver, les dejo el micrófono abierto y ahí está Leonicio. Dios. Tema. Dios. Muy bien, hermano, excelente, genial, ¿verdad? La persona de Dios, su naturaleza, su revelación, su carácter, es bastante amplio, y hasta el momento usted no es necesario que comparta mi opinión, pero tiene que presentar argumentos válidos para no estar de acuerdo. Pero ese es lo que se ajusta a la cantidad de material que tenemos, ¿no? Hemos visto las promesas, hemos visto la ley, hemos visto pactos, pero ninguno de ellos encapsula todo, ¿no? Cuando hablamos de encapsular, hablamos de representar desde Génesis hasta Malaquías, ¿no? Con un solo tema. Pero hoy vamos a ver, hermanos, el rollo de los 12, el libro de los 12, ¿ok? Hoy vamos a enfocarnos en esta clase, en esta hora, en la teología o el mensaje de los profetas menores. A ver, aquí hay varias iglesias representadas. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted enseñó o predicó sobre los profetas menores? Jonás en la escuela dominical no cuenta. A ver, hace unos 3 meses. No, 5 meses. Roberto, tú levantaste la mano, Roberto, no. Yo voy para años ya, hermano, que no predico de los profetas. Ok, años. A ver, ¿un año o más de un año? Vamos a dejarlo que más de un año, ¿verdad? Porque nadie levantó la mano. Y en su iglesia, ¿verdad? Eso es usted. Y en su iglesia, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó algún mensaje, clase, estudio, sermón, enseñanza, predicación sobre los profetas menores? Vamos a ver, de aquí a un año. ¿Hace un año tal vez? A ver. No. 2 años. Yo sí, hermano, creo que menos. Menos, ok. Entre 1 y 2 años. Sería el único, Leonicio, porque mire, por acá no hay más proponentes. Hermanos, ¿por qué creen que existe esa tendencia a, vamos a decir, descuidar, abandonar, no prestarle atención a esta sección del Antiguo Testamento que son los 12? ¿Por qué creen ustedes que no hay cariño para los 12 profetas menores? En las iglesias de Cristo, obviamente, ¿verdad? A ver, exploremos algunas razones juntos. ¿Por qué no escuchamos mensajes de los profetas menores más seguido? Hermano, lo hablo a criterio personal.
muy por lo general en el sector de Guatemala, y hablando de la ciudad capital, se tiene el concepto de que a la era cristiana no le debe de interesar lo que contiene el Antiguo Testamento, por lo general, hermano. Entonces dicen, estamos en el nuevo pacto, el antiguo pacto fue para el pueblo de Israel y no nos incumbe a nosotros. Y es el argumento que mayormente hace daño porque nos contamina en el sentido de no indagar y conocer de los documentos, hermano. Muy bien, Carlos, ¿cuál es la iglesia más grande ahí en Guate? De la Iglesia de Cristo es la que está por la zona 18, en la de Pinares del Norte, donde está el hermano Roberto Álvarez. Roberto Álvarez. ¿Y tú dirías que ahí es un buen ejemplo de que ahí proponen esa idea de que qué vamos a ir a hacer al Antiguo Testamento? No compartiría, ¿qué le digo yo? Bueno, ahí está Roberto, no sé qué es lo que han dicho por ahí en Pinares, pero por lo menos por aquí no nos hemos enfocado al 100 en indagar en cuanto a esos documentos, hermano. Excelente, muy bien. Has mencionado un punto, ¿verdad? Alguien dijo, Carlos, ¿qué tiene que ver el Antiguo Testamento con la fe cristiana, verdad? Muy bien. Sí, es un argumento, lastimosamente no es correcto. Vamos a ver, hermano Lamberto, allá en Virginia, hermano, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Qué dicen Dios las le bendiga, iglesias de hermano. los profetas menores? Pues fíjate, hermano, que directamente no ha habido por el momento un estudio de ese asunto en lo que yo he estado ahí. Se toman ciertos ejemplos de esos libros, pues sí, se toman conforme la enseñanza que se está dando. Que nos digan a nosotros acá que no es importante el Antiguo Testamento de ninguna manera. Ellos dicen, hay que tomarlo en cuenta porque todo es palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, independientemente quien quiera verlo de una manera diferente. Ahora, en la ciudad capital, pues en Guatemala, país, pues sí, donde yo iba, que era una iglesia de los hermanos estos de la, ¿cómo se llama esto? De la otra línea, ¿cómo se llama, hermano? Discípulo. Bueno, ellos pues sí tomaban esa misma idea de que no era necesario en sí tomarle mucho asunto al Antiguo Testamento, ¿va? Pero solo sacaban ciertos párrafos igual para el mensaje, pero no se le tomaba importancia como algo fundamental. Excelente, muy bien. Vamos a dejar ahí una pausa, gracias Lamberto, ¿verdad? A ver, Roberto, le voy a dar la palabra a Roberto, que casi no lo he escuchado. Dale, Roberto. Buenas noches, hermanos. Buenas Yo en noches. cierta ocasión estaba leyendo, o más bien escuchando, de que la Iglesia de Cristo se supone que es fuerte en lo que es el Nuevo Testamento, porque como ahí prácticamente sacamos textos para defender doctrina, pero que la Iglesia de Cristo es muy débil en lo que es el Antiguo Testamento. Según las estadísticas, se menciona que la Iglesia de Cristo lee el Nuevo Testamento, porque como le decía, ahí encuentra apoyo para la doctrina, pero básicamente el Antiguo Testamento como que lo abandona un poco. Entonces, un poco, excelente. ¿Por qué? Porque sí lo usamos, pero lo usamos para hablar de doctrina, por ejemplo, del diezmo. Entonces, si hay un pasaje en Deuteronomio que habla del diezmo, allá vamos a Deuteronomio. Una forma en la que usamos a los profetas menores es precisamente esa, para hablar de doctrina. Le voy a dar un ejemplo, tal vez usted ha escuchado ese texto del profeta Amós, capítulo 5, ¿verdad? Que dice, quita de mí la multitud de tus cantares, porque no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Ahí está, dice la palabra que no hay que usar instrumentos musicales, porque a Dios no le gusta. Falso, pésimo, exégesis, cero en interpretación bíblica. Como decía el Chavo, ¿verdad? Póngale cero, decía. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que nosotros hemos tergiversado la palabra de Dios. Recuerden, muy importante, en su etapa formativa, en el primer siglo, las primeras comunidades de fe, su Biblia es lo que llamamos Antiguo Testamento. Hoy ellos no tienen un Nuevo Testamento,
Así que el Antiguo Testamento tuvo que jugar un papel muy importante a la hora de establecer doctrina, establecer fe, establecer el camino por el cual la iglesia debió andar al inicio, en su arranque, ¿ok? Entonces, vamos a ver, hermano, imagínense que, ¿cuál es la habilidad de los profetas? A mí me gustan mucho los profetas menores, porque entre otras cosas, hermanos, son muy creativos, presentan el mensaje de Dios. Fíjese bien, el mensaje de Dios, cuando yo leo a los profetas menores, su importancia radica en la forma en la que ellos presentan el mensaje de Dios a su audiencia. A veces vienen oráculos, así dijo el Señor o esto dice el Señor. Hay veces vienen profecías, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hay veces vienen mensajes de condenación. Hay veces vienen oráculos de salvación. Hay veces vienen oraciones de confianza en Dios. Entonces hay una amplia gama de recursos literarios que los profetas van a utilizar a la hora de presentar su mensaje. Pero ellos son, hermano, hombres sencillos, hombres de fe. Y lo que más me gusta de ellos, hermano, es la capacidad que tienen de interpretar. Fíjense bien, la pregunta para mí que tratan de responder los profetas siempre en todo tiempo, y esto incluye a los profetas menores, es cómo poder ver lo que Dios está haciendo en el mundo. ¿Cómo poder ver lo que Dios está haciendo en el mundo? A nosotros nos hacen falta y necesitamos esos ojos proféticos, hermano. Por un ejemplo, a ver, mire, vámonos, después vamos a ver en un momento, vamos a ver cómo están estructurados los profetas, cuáles son los profetas, pero venga conmigo, por ejemplo, a Amós. Venga conmigo a Joel. Joel, el capítulo 1. Vamos a ver Joel capítulo 1, lo voy a poner acá en la pantalla. Déjenme ver. A ver. Y se lo voy a compartir. Aquí lo tengo. Voy a compartir mi pantalla. Y le voy a poner. Ahí está. ¿Puede ver mi pantalla? Ok, aquí dice. Este es Joel capítulo 1, dice el verso 2. Oigan esto, líderes del pueblo, escuchen todos los habitantes de la tierra, en toda su historia había sucedido antes algo semejante. Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamonte y llegó también la langosta. O sea, aquí lo que nosotros tenemos es un oráculo de destrucción. El juicio de Dios llega a su pueblo, en este caso a Israel. Y mire, lo que me interesa es cómo, aquí está cómo conecta el profeta un evento natural como, digamos, una plaga de langosta, vaya, en una región árida, en una región que depende mucho de la agricultura, ¿no? Palestina. ¿Qué tan común es una invasión de langosta? ¿Ustedes piensan que es un evento de una vez cada 1000 años o es algo que sucede con frecuencia? Es algo que sucede con frecuencia, es un fenómeno común. Pero aquí está la clave. El profeta conecta ese evento con juicio de parte de Dios. Alguien puede ver en la historia una invasión de langostas común y corriente, pero cómo usted lo conecta con la revelación de Dios, con el mensaje de Dios para su pueblo. Ahí es donde entran los profetas, hermano. Sin los profetas, escuche esto, sin los profetas nosotros no seríamos capaces de darnos cuenta del significado que tienen los eventos a nuestro alrededor y lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Sin los profetas andaríamos a ciegas si no tenemos la capacidad que ellos tienen, porque es un don de Dios, no la tiene cualquiera,
de poder ver, hey, lo que está sucediendo, esta plaga de langosta, no es una plaga común y corriente, sino que es el juicio de Dios para su pueblo. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, esa es una función muy, pero muy importante de los profetas que no la puede hacer el rey, no la puede hacer el sacerdote, no la puede hacer ningún otro. Entonces, por eso se necesita profeta, porque el profeta es aquel que tiene la habilidad, que tiene el don de poder discernir lo que sucede a nuestro alrededor y conectarlo con la voluntad de Dios. Conectarlo de una manera firme que diga, así dice el Señor, o esto es lo que el Señor ha dicho. Entonces, obviamente, esa es parte de la función de los profetas que nosotros llamamos menores. Hasta ese punto, hermano, me explico. ¿Cuál es la importancia de el profeta para el pueblo de Israel? Eso es lo que acabo de hablar, ¿ok? ¿Cuál es la importancia del profeta para el pueblo de Israel? ¿Qué papel juega? Acuérdese, el de poder discernir los eventos alrededor para interpretar la voluntad de Dios para su pueblo. Por eso necesitamos profetas, hermano. Es que un problema es, hermano, ¿saben por qué no valoramos los profetas? Porque nosotros, en la iglesia, estamos hablando de la iglesia de Cristo, nos hemos ido a un extremo, ¿no? Ahora decimos, ¿verdad? Que todo lo que Dios ya dijo, lo dijo aquí, y no podemos ser capaces de interpretar lo que sucede a nuestro alrededor. Que hay veces solo leemos esto. Tienes que leer lo que sucede a tu alrededor basado acá, ¿no? Un ojo en lo que sucede a tu alrededor y el otro ojo en la palabra de Dios. Entonces necesitamos gente que pueda conectar ambas cosas para decirnos hoy esto es lo que Dios quiere decir. Entonces imagínense cuán mucho más importante eran los profetas para Israel en un tiempo cuando no hay redes sociales, cuando no todo el mundo sabe leer y escribir, cuando no todo el mundo tiene acceso al templo en Jerusalén, cuando no todo el mundo tiene una copia de las escrituras. ¿Cuán importante es la figura entonces del profeta para el pueblo de Dios? Y ahora tenemos a estos 12 que en la tradición hebrea, en las escrituras, hermanos, forman un solo rollo. Y aquí les voy a compartir mi pantalla, ¿verdad? Aquí tengo una presentación para que ustedes puedan ver, ¿ok? Y comenzamos esta presentación ahora. Ok, vamos a hablar de los profetas menores, los 12. A ver, ¿quién se sabe a los 12 en orden? Que levante la mano, ¿verdad? Y le vamos a dar una distinción especial. Sin ver su Biblia, sin ver la pantalla, sin buscar en el teléfono, sin ver Google. ¿Quién se sabe los 12 en orden? En el orden canónico, en el orden que está escrito en nuestra Biblia. El primero y más grande, ellos van como las cartas de Pablo están ordenados, si usted se fija, ¿verdad? Lo más grande a lo más pequeño, diría uno, pero no necesariamente porque Abdías es más pequeño que Malaquías y Malaquías no está de último, ¿ok? Pero este orden, fíjese qué interesante, este orden de los profetas casi siempre ha permanecido así como están juntos, los 12 en un solo rollo. ¿Por qué? Porque se hacía fácil copiarlo por su poco contenido. Usted compara los 12, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ver Ezequiel, y Ezequiel es gigantesco, ¿no? En comparación a los 12, ¿no? Y los 12, ya usted sabe, estamos hablando de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. A ver, Carlos, ¿quién más? Y ahí me perdí yo. Me quedé en Nahum. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Oseas, Joel, Amós, Abdías, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora sí. Ageo, Zacarías. Ahí está. Mire, oye, ese Carlos, muy bien, Carlos.
Quiero una doble porción de ese espíritu, Carlos, excelente. Casi siempre han circulado así en todas las copias que tenemos del Antiguo Testamento. Y algunos interpretan eso como prueba de que siempre circularon juntos. Pues no es como que, por ejemplo, Isaías circulaba en un rollo aparte del de Ezequiel. No, los 12 siempre casi estuvieron en un rollo juntos. Por eso se les llama menores, ¿no? Por la cantidad de espacio, volumen que ocupan. ¿Y de dónde viene el nombre de los 12? Bueno, hay algunos datos que les voy a compartir acá, ¿verdad? Hay un libro que no está en nuestro canon, que es el libro de Eclesiástico o la sabiduría de Baruch, ¿verdad? Aproximadamente 2 siglos antes de Cristo, y en el capítulo 49, verso 10 dice, en cuanto a los 12 profetas, y se refiere a este rollo en particular, este rollo también fue encontrado entre los textos de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto. Se encontraron varias copias y comentarios de los profetas menores. Y el Talmud de Babilonia es una obra gigantesca, es un comentario de los siglos 4 al 6 después de Cristo, los menciona juntos como los 12. Entonces, esa terminología, los 12 profetas, es común en diversas etapas del pueblo de Israel, ¿no? Ya usted sabe que en la Biblia hebrea los profetas vienen categorizados en 2 partes, ¿verdad? Profetas anteriores, que son algunos de los libros que nosotros llamamos históricos, ¿correcto? Profetas anteriores son Josué, Jueces, Primero, Segundo de Samuel, Primero, Segundo de Reyes. Primero y Segundo de Crónicas no va en los profetas anteriores en la Biblia hebrea, va en los escritos. Ahí donde va Daniel, donde va Esther. Entonces los profetas posteriores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Mire que se cuentan como uno, los 12. ¿Okay? Esos son los profetas posteriores para el Antiguo Testamento hebreo, ¿no? En el orden de la Tanaj. ¿Por qué menores? Obviamente lo repito, ¿verdad? No porque sean menos importantes que los grandes, sino por su volumen, su cantidad de material escrito. Ahora bien, ¿cómo sacamos el mensaje de los profetas menores? ¿Cómo hacemos para interpretar a los 12? Aquí hay diversos enfoques. Les recuerdo que en este curso nuestro enfoque no está en la etapa de formación, cómo llegaron a ser los 12 un solo rollo, cuándo fueron producidos, en qué etapa alcanzaron su forma final. Aquí lo que nos importa es lo que está en el texto como tal. ¿Se acuerda de eso? Para recuperar su mensaje. Entonces, los enfoques o las formas de interpretar el mensaje de los 12 ha sido, en primer lugar, el famoso método histórico crítico, ¿verdad? En la mayoría de comentarios en las iglesias de Cristo siguen este enfoque, que es, usted sabe, buscar el contexto social e histórico del libro. Por ejemplo, en qué fecha escribió el profeta Amós, cuándo escribió su primer oráculo, estaba en el reino del norte, en el reino del sur, cuál era el imperio de turno, era Siria, era Babilonia, eran los persas. Entonces, eso es lo que a este tipo de enfoque le interesa. Y, por si acaso, también les interesa trazar el proceso editorial por el cual el libro alcanzó su forma final. Siguiendo este enfoque, se pueden organizar a los 12 en 3 grupos de 3 libros. Y hay 3 profetas que quedan como que, digamos, a la deriva. Mire, si lo ponemos, podemos ponerlo por el tiempo, ¿no? Lo más antiguo, siglo 8 antes de Cristo aproximadamente, cuando el imperio de turno era Siria.
A ese tiempo pertenecen los profetas. Escuche esto, hay una diferencia. El profeta y su ministerio pertenece a ese tiempo, no necesariamente el libro como tal en su forma final, ¿ok? ¿Está viendo la diferencia? Cuando hablamos de el profeta Oseas, estamos hablando de aquel a quien el libro describe como su autor, pero no necesariamente quiere decir que el libro de Oseas fue producido en su forma final en esa etapa, ¿ok? Siglo 8 antes de Cristo, cuando Asiria es la amenaza número 1, ahí usted tiene a Oseas, a Amós y a Miqueas. Luego usted tiene a en mitad del siglo 7 antes de Cristo, Nahum, Habacuc y Sofonías, cuando Babilonia viene a levantarse como el que va a destronar a Siria. Y luego usted tiene en el periodo persa, después del exilio, siglo 6 al 5 antes de Cristo, usted tiene a Ageo, tiene a Zacarías, tiene a Malaquía, que son los que animan al pueblo, acuérdese, a reconstruir el templo, a organizarse, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos 3 profetas que quedan a la deriva en el sentido de que no es fácil ubicar su ministerio en alguno de estos. Ellos son Joel, Abdías, que tiene una profecía contra Nínive, y Jonás. Bueno, diría usted, es que Jonás no profetizó en el tiempo del reino del norte para Siria. No hay mucho acuerdo en cuanto a eso, ¿verdad? Sobre todo, no sé si a usted alguna vez le ha llamado la atención cuando ha leído al profeta Jonás. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el rey de Nínive y los ninivitas apenas oyeron a Jonás se arrepintieron, siendo ellos grandes adoradores de otros dioses como Marduk o Astarte? Y de repente viene ahí un hebreo y les dice arrepiéntanse y ellos le hacen caso. ¿Alguna vez se ha preguntado eso? O sea, algunos lo consideran como que no necesariamente se refiere a ese periodo histórico literalmente, ¿verdad? Eso es otro asunto para otro tema. Entonces, siguiendo el método histórico crítico, esta es la forma de organizar a los profetas menores, ¿ok? Y le digo ya, ¿verdad? Como tarea, apúntelo. Usted va a hacer un recuadro histórico, ¿verdad? Cronológicamente va a ordenar a cada uno de los profetas en su tiempo. O sea, dónde profetizó, en qué etapa profetizó, cuáles eran los reyes en los que profetizó, ¿verdad? Apúntelo. Yo le doy más instrucción al respecto luego. Ese es el método histórico crítico. Obviamente, el que nosotros tratamos de seguir acá en este curso es un enfoque más canónico. Canónico, acuérdese, quiere decir que estudiamos el mensaje o teología del libro tal y como lo hemos recibido en el lugar, en el canon donde lo hemos recibido. No nos interesa tanto fecha, autor, destinatario, el trasfondo histórico, no que eso no sea importante, sino que para estudiar la teología o el mensaje nos enfocamos en el texto como tal. ¿Me explico? Entonces, podríamos decir que los 12 aportan por lo menos 2 grandes temas principales, ¿no? Pecado, castigo y restauración. Pecado, castigo y restauración. Si nosotros nos ubicamos por este enfoque interpretativo, podríamos categorizar a los 12 en 3 grupos, ¿no? Los que hablan de pecado, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, esos van, el castigo de Dios viene por esto, este va a ser el instrumento, este va a ser el medio, ya usted sabe, en Joel son las langostas, en Jonás es el mensaje de Dios, que les dice de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. En Abdías hay un mensaje de la ira vengadora de Dios. En Nahum,
lo mismo, ¿verdad? Por el pecado del pueblo viene el castigo. De hecho, si usted se fija en estos libros, ¿verdad? Hay algunos tipos de salvación, ¿verdad? De oráculos de salvación, pero son pocos, por ejemplo, en Oseas y en Joel. Pero el tono es más severo contra el pecado, ¿verdad? El castigo, Nahum, Habacuc y Sofonías. Y de restauración, muchos nos hablan Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, si lo queremos ver de esas grandes temáticas, ¿no? Pecado, castigo, restauración. Esta es una forma de ordenar el material. Me gustaría preguntarles acá, ¿qué opinan ustedes de ordenar el material de esta forma? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Lo miran provechoso o no lo miran provechoso? Me gustaría conocer sus ideas. A ver, hermana Raquel, ¿qué dice usted al respecto de ordenar los profetas menores en ese orden temático? ¿Será que se presta el contexto para eso o qué quiere decir usted? Bueno, hermano, yo creo que sí es muy importante porque cada uno de los profetas, ¿verdad? Tenía un mensaje. Entonces, el ordenarlo en los mensajes según cada uno de ellos tenía, creo de que es importante para el estudio de cada uno de nosotros, pues, porque, por ejemplo, si nosotros queremos ver, en primer lugar, hay una situación que es el pecado. Entonces, cuando nosotros leemos a los profetas y nos damos cuenta quienes hablaron acerca del pecado, luego venimos y vemos a los otros profetas hablando sobre el castigo. Pero también no solamente vemos el pecado y no solamente el castigo, sino también una restauración. Entonces, creo yo que ese orden de la forma en cómo está es importante para el estudio que nosotros podemos realizar. Excelente. Y mire ahí la pantalla, hermana Raquel. Quiero que vea la pantalla. Voy a volver a compartir la diapositiva. Mire qué interesante, ¿no? Si nos vamos al orden canónico, o sea, el primero de los libros es Oseas, habla de pecado, y el último de ellos es Malaquías, que habla de restauración. Entonces parece que la teología de los profetas se mueve, por así decirlo, ¿verdad? Desde el pecado, pero también quedan en una nota positiva de restauración, de esperanza, de una oportunidad de volver al Señor, como todo sermón debería de ser, ¿verdad? No tire a la gente de cabeza al infierno, déle la posibilidad también de que escapen de ahí, ¿verdad? No los deje atados, ¿verdad? Yo una vez escuché a un hermano, afanado el hermano allá en cierto lugar, en Masaya, de Nicaragua, ¿verdad? Que decía, vuelve la puerca lavada al lodo y el perro a su vómito, decía, fuera de aquí, pecadores. Nunca escuché un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? O una oportunidad de que Dios te ama y que también hoy es el día de salvación. Nada. Entonces, así decía Lutero. Fíjese lo que decía Lutero a la hora de predicar. Martín Lutero, el famoso reformador. Él decía, a la hora de predicar, utiliza el Antiguo Testamento y el Nuevo. Empieza en el Antiguo para hablar de pecado, de la ira de Dios, de esto y lo otro, el infierno, pero no los dejes ahí, llévatelos al Nuevo Testamento y háblales de el Evangelio de Jesucristo. Ok, hermana Raquel, a ver, ¿va a decir algo más, me parece, hermana? Sí, creo que como nosotros conocedores o predicadores, ¿verdad? Porque yo pues predico en las damas, en el ministerio de damas, siempre es importante que en cada uno de los temas que uno va a predicar o va a impartir a las mujeres o a los hombres, pues en este caso a los varones o al público entero, siempre debe de haber una situación, por ejemplo, de encontrar lo que está dañando nuestra vida o aquello que no debemos hacer. Y luego, al final, siempre haber una solución al problema que estamos pasando. Si no hay solución, entonces no hay una buena predicación, porque siempre debe señalar lo malo que estamos haciendo, pero siempre también al final debe haber cómo vamos a hacer para solucionarlo. Entonces, eso es cuando damos un mensaje completo. Excelente, hermana, ¿verdad? Como la mamá que quiere que su hijo coma y está ahí con
con la coyunda a la par y le dice, si no te comes toda la comida, te voy a dar. Pero si te la comes toda, te voy a dar un premio, le dice, ¿verdad? Ok, gracias, hermana Raquel. A ver, hermano Leonicio, dinos. Hermano, bueno, yo quería hablar un poquito de que en este sentido, ¿verdad? Del pecado, castigo y restauración. Es decir, Dios si nos vamos desde el inicio de la Biblia, Dios empieza como advirtiendo, ¿verdad? O creo que, digamos, los primeros mensajes en las profecías era eso. No pequen, porque si pecan, van a ser castigados, o sea, van a ser llevados cautivos, o bueno, les va a pasar esto y esto. Pero también había por ahí un mensaje, no sé si es en Génesis, donde creo que Abraham es que Dios le dice de que iba a estar el pueblo por cierta cantidad de años y después iba a volver. Entonces vemos, eso es lo que vemos tal vez acá en los profetas menores, digamos, que pasó. Vemos al pueblo pecando y por consecuencia, digamos, de su pecado fue llevado, ¿verdad? Como castigo en cautiverio, pero en la misericordia de Dios, ¿verdad? Y a través de algunos fieles que se levantaron o un remanente que perseveró, Dios tuvo su misericordia y restauró nuevamente. Entonces, eso también se puede enfocar en la vida nuestra y en nuestros días, de que la persona pues nace libre de pecado, es una persona que crece y empieza a conocer el pecado, pero ese pecado, digamos, lo puede llevar al castigo, pero también hay un mensaje que le puede ayudar a restaurarse para que tenga su salvación. Entonces, es bonito cuando si lo estudiamos así, podemos con más facilidad tal vez mostrar a las personas hoy en día de que esto ha sido una problemática en la humanidad siempre, pero siempre también ha existido la forma de salir avante, es decir, digamos, de restaurarnos y de poder tener la salvación y la vida eterna, que es lo que todos anhelamos y queremos. Muy bien, hermano, muy bien, ¿verdad? Sería una forma de poder ordenar o organizar nuestras ideas y pensamientos a la hora de exponer la palabra del Señor. Básicamente, me gusta esa propuesta, hermano Leonicio. A ver, déjeme terminar en los minutos que nos quedan la presentación que tengo acá. Creo que me falta una nada más. Ok, entonces recuerde que son dos enfoques interpretativos de manera general, ¿verdad? Usted tiene el enfoque histórico-crítico, que ya está casi que desfasado, y el enfoque canónico que seguimos en este curso. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuáles son los temas teológicos de que hablan los profetas menores? ¿Qué es lo que a ellos les interesa? ¿Qué idea se le viene cuando lee Joel, Abdías, Amós, Ageo, Zacarías? ¿Cuáles son los temas? Yo aquí les voy a presentar algunos. No son los únicos. De repente hay otros, pero esos son los que yo considero, en base a mi investigación, que son prominentes en los profetas menores. En primer lugar, hermano, obviamente la condenación. ¿Por qué Dios condena al pueblo? A ver, vamos a leer. Necesito que rápido afinen esos dedos y vaya conmigo a Oseas capítulo 1. A ver, versículo 4 al 5. ¿Por qué hay condenación, hermano? ¿Por qué no puede haber nada más palabras bonitas, palabras buenas, nada más? ¿Por qué tiene que haber condenación? Dígame usted, a ver, vamos a ver, Oseas 1, 4 al 5. Dice así, Oseas 1, 4 al 5. Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco yo castigaré a la casa de Jehú por los hechos de sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Sucederá en aquel día que yo quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ok, híjole. ¿Qué le parece? ¿Cómo suena? Se oye pesado, ¿verdad?
Y este es el mensaje de Dios contra su pueblo. Aquí no estamos hablando del pueblo pagano, hermano. No estamos hablando de Babilonia o Asiria o naciones idolátricas, pecaminosas. Estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué hay condenación? ¿Por qué hay un mensaje fuerte, verdad? Estamos viendo nada más uno de los profetas, no tenemos tiempo, pero le dejo ahí para que luego lea Joel 1 al 5 o Habacuc 1 versos 5 al 6. ¿Por qué creen ustedes que Dios envía por medio de sus profetas un mensaje enérgico a su pueblo? Porque ellos habían sido muy infieles y siempre estaban tras los ídolos y tras los paganos, pues igual como las otras naciones. Entonces siempre estaban siendo infieles a Dios. Muy bien. ¿Y quién le tiene que decir eso al pueblo? A los reyes, a los sacerdotes, a la clase gobernante. ¿Quién se lo va a decir? Los profetas. El profeta, hermano, el profeta, no hay de otra, el profeta. Entonces el profeta se juega el pellejo. ¿Se acuerda usted de Natán? Natán el profeta. Le dijo Dios después que David se llegó a Betsabé, a ver, te tengo una tareita para David. Hijo, le dijo aquel, ¿verdad? ¿Cómo le digo a David? Ya David había matado para encubrir su pecado, ¿se acuerda? ¿Qué le costaba si es el rey matar al profeta Natán? Podría haberlo hecho también. Pero ahí se la jugó Natán. Natán no llegó rajatabla, ¿verdad? Sino le dijo, aquí te voy a contar una parábola, fíjate, dijo. La parábola de la ovejita, ¿verdad? Bueno, hay diferentes formas de hablar el mensaje de condenación. Dios se lo presentó a ellos de esta manera, pero, ojo, acuérdese que cuando usted le pisa los talones a la gente, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan lo que está mal, ¿verdad? A ver, adelante la mano. ¿Quién de ustedes le gusta que le diga cuando hace las cosas mal? Ah, ¿verdad que no le gusta? Ay, no. Entonces, mire que no es tarea fácil ser profeta, hermano. No es tarea fácil. A ver, hermano Leonicio y luego Lamberto. Sí, hermano, a eso iba, que esa era la situación por la que mataban a los profetas, de hecho. Y por eso uno no debe admirarse hoy en día que uno predica y cuando quiere predicar con la verdad, incluso hasta en la misma congregación muchas veces no es muy querido. Claro, hay que ver, hermano, cuál es la verdad que se va a predicar también, porque pues ya nosotros somos muy famosos en la iglesia de Cristo por querer decirle a la gente sus verdades, pero a lo mejor no necesariamente es la verdad la que les vamos a decir. Pero es un buen punto, hermano, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde usted se fija que la gente es cada vez más delicadita, ¿verdad? Más delicada. No les gusta que les digan nada. Más bien ahora el que dice algo es el malo. Cuando usted le llama la atención a alguien, uno queda como malo. Hay que tener mucho tacto y cuidado porque no somos como estos profetas. Hermano Lamberto, tienes la mano levantada. Sí, hermano, primeramente, pues el profeta era ese el trabajo de llevar el mensaje a los reyes, porque difícilmente un rey iba a tocar a un santo o a un ungido de Dios. Entonces, cualquiera que podía llegar iba a ser torturado, descuartizado, como sea. Aún hubieron profetas perseguidos por los mismos reyes. Pero comúnmente había reyes temerosos y no los tocaban porque eran los ungidos de Dios. Ahora, vamos a lo segundo. El pecado se convirtió en una herramienta para encontrar hoy en día la verdad. Si alguien dice que una persona se va a ir al infierno porque pecó o porque está pecando, o no tiene derecho a estar donde está porque ha pecado de nuevo, es una persona que le falta conocimiento de parte de Dios y no se la ha pedido en oración. Porque a través de ese pecado es que él puede conseguir más misericordia que aquel que dice que no tiene pecados. Esa es una. La otra es esta que el otro punto es que no, el tercer punto se me olvidó, hermano. Vas manejando, ¿verdad? Y el tercer punto se me olvidó. Pero está bien, ya lo vas a recordar,
Gracias, Lamberto. Mire, por cuestiones de tiempo, déjeme enseñarle los otros temas y los vamos a seguir conversando el próximo lunes. Ok, mire, aparte del tema de condenación, siempre hay un llamado al arrepentimiento. Es que Dios llama a su pueblo al arrepentimiento porque Dios quiere que su pueblo vuelva a los buenos caminos, a los buenos pasos. Los profetas, casi todos ellos tienen un llamado al arrepentimiento, excepto hay uno que no tiene un llamado al arrepentimiento. ¿Cuál es? Es como aquel sermón, como aquel que predica el domingo y no hay un canto de invitación. Porque él quiere que todos se mueran. ¿Quién es? ¿Quién es ese? A ver. Jonás. Jonás. Excelente. Jonás no llama a Nínive al arrepentimiento. Solo les dice que alegre, de aquí a 40 días se van a hacer chicharrón, les dijo. Se acuerda que se salió a ver el espectáculo, a ver cómo Dios los pulverizaba. Y se enojó cuando no pasó nada. ¿Ok? Bueno, todos tienen un llamado al arrepentimiento, excepto Jonasito. Restauración, casi todos ellos hablan de restauración, incluso los que hablan de condenación tienen una opción para que Dios va a restaurar. Por ejemplo, en Oseas, capítulo 6, Dios habla va a restaurar a su pueblo después de que su pueblo sufra. Y hay otro tema muy importante, el día del Señor. Se menciona varias veces esta frase en los profetas menores, en Abdías, en Sofonías, en Amós, en Malaquías. Entonces algunos han dicho que el día del Señor es el tema de los 12 profetas. Este es un día de juicio, un día de castigo en la historia. Pero interesantemente hay 4 libros de los profetas menores donde el tema del día del Señor no aparece, que es en Jonás, en Miquea, en Habacuc y en Ageo. Entonces no podríamos decir que es el tema común de los 12 porque en estos 4 no aparece, aunque sí aparece prominentemente en los otros. ¿Ok, hermanos? Entonces, 4 temas: condenación, llamado al arrepentimiento, restauración, día del Señor. Esta es una propuesta, hermano, de cómo poder leer a los 12 con un sentido de unidad. ¿Me estoy explicando? No son los únicos temas, pero es una clave interpretativa para nosotros hacer sentido de la lectura de los 12. A ver, ya estoy por irme, ya me voy, pero le miro la mano a Lamberto. ¿Se acordó del tercer punto, Lamberto? Dime. Pues la verdad, hermano, ya no me acordé. Lo dejé ahí porque voy manejando y no puedo quitarlo. Ok, no hay problema, no hay problema. Hermanos, lo que yo he querido compartir hoy es una introducción a los 12 profetas menores, sobre todo a su teología. ¿Okay? Yo le voy a dejar una tarea en este momento, una tarea para todos. Yo quisiera que todos la entregaran, pero casualmente cuando les dejo una tarea hay algunos que entregan, hay otros que no entregan. Acuérdense que las tareas valen puntos que usted va a querer para el día que quiera avanzar en el curso, ¿verdad? Entonces yo les voy a dar una tarea a todos por igual, y cuando yo les dejo una tarea, yo quiero pues dejarle tiempo porque sé que trabaja y tiene cosas que hacer. Entonces le voy a dejar esta tarea siempre para el viernes. Me la entrega el viernes, ya saben, un documento en Word, por lo menos la extensión, una página. ¿Qué quiero que haga? Quiero que haga un cuadro cronológico, una tabla cronológica, ¿ok? ¿Y qué va a ubicar? Va a ubicar en orden cronológico, en una columna a la izquierda, a los profetas, a los 12. En la otra columna, usted va a colocar el periodo, los años en los que sirvieron, ¿verdad? En la otra columna, los reyes y el reino o ciudades a las que profetizaron, ¿ok? Y en la cuarta columna, usted va a poner cuál es el tema de ese profeta, con versículos, ¿ok? No ponga simplemente el tema de Jonás es tal, no. Según, y usted anote varios versículos ahí abajo, ¿verdad? Jonás capítulo 1, verso 10 al 15, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El tema es tal.
Me estoy explicando, hermano. Una tabla, 4 columnas. Columna 1, el nombre del profeta. Columna 2, en qué tiempo y qué lugar ellos profetizaron. Columna número 3, bajo qué reyes sirvieron. Columna número 4, cuál es el mensaje o teología de ese profeta. Entrégueme ese cuadro, ¿verdad? Ordenado, desde los profetas más viejos hasta los profetas más contemporáneos. Me lo entrega el viernes, bonito, con su nombre, póngale su nombre, ¿ok? Una tarea de teología. Está sencillo, hermano, está fácil, no está nada del otro mundo. Por favor, le ruego, le suplico en el amor del Señor. No quiero ver 2 tablas iguales porque no creo en las coincidencias, ¿ok? No creo en las casualidades, no deben haber 2 tablas iguales. Cámbiele algo, por lo menos, ¿verdad? Ok, Leonicio, dime. Hermano, usted podría, es que bueno, tratando de poner atención, pero no escribí. No sé si puede, digamos, mandarnos ahí los 4 Yo se lo columnas. mando, hermano, claro que sí. Ahorita se los mando en un mensaje ahí por nuestro canal de comunicaciones. Claro que sí, hermano. Gracias. Ahorita mismo lo pongo. Bueno, hermanos, un gusto verlo, hermano Julio, hermana María. Mis oídos se regocijaron en escucharlos esta noche, ¿verdad? Hablaron demasiado, hermano. Un abrazo a ambos, que Dios me los bendiga. Saludos y